Tenemos ya a nuestro invitado, don Osvaldo Moreno. Gracias, Osvaldo, por venir a primera hora tan temprano. Lo tenemos en el Zoom, sí. Bueno, quisiéramos comentarios sobre cómo ves las campañas políticas de estos dos rivales que se enfrentarán el 15 de octubre en las urnas. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, muy buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan, al panel. Encantado de estar esta mañana en este medio de comunicación. A ver, primero las características de esta segunda vuelta, extremadamente larga, casi 2 meses, 40 y tantos días, me parece una brutalidad. Los balotajes máximos duran 4 semanas, 3 semanas, como mucho, un mes. Entonces eso la hace bastante extenso. Segundo, noto campañas muy estáticas. No sé si los candidatos están replegados hasta el debate, no lo sé, pero no noto un cambio, digamos, en la conducción. De pronto Noboa tiene la desventaja de la exposición, pues no, la primera vuelta pasó prácticamente desapercibido. Y ahora, digamos que empieza a hablar, empieza a hacerse conocer él, su binomio, y empieza, como es debido y como es normal, a ser cuestionado, pues, ¿no? Las personas que aspiren cargos públicos, y no solo los que aspiren, sino que estén vinculados con cualquier tipo de contratación o tema del público, está sujeta al escrutinio ciudadano su vida y su patrimonio. Entonces siento que Noboa tiene ahora esa nueva vulnerabilidad que le fue ajena en la primera vuelta, pero también veo una candidata del correísmo que no termina, más que despegar, de liderar. Está claro que Correa es el conductor, digamos, de su tendencia, de su partido, es indudable, no es cuestión de generar otro Moreno, pues, ¿no? Pero más que por el correísmo, por el bien del país, pues, ¿no? Sino no termina de construir una impronta o un liderazgo propio en materia de poder llevar adelante el proceso que ellos denominan retorno a la patria, rescate, etcétera, ¿no? Ellos en la primera vuelta nos plantearon un relato apelando a la nostalgia de un pasado que fue mejor, que creo que sacar 1/3 de los votos válidos no es poca cosa. Sacaron el 33.30 y tanto, o sea, fue exactamente 1/3, y eso no es poca cosa en una primera vuelta. Sin embargo, no siento un cambio sustancial, tal vez medianamente en la imagen para, entre comillas, hacerla más agradable a los jóvenes. Creo que ese es un error de lectura. Joven no vota joven, mujer no vota mujer. Pero bueno, así creo que está muy aburrida, muy estática la campaña. Probablemente uno va confiado, porque en casi todos los estudios de opinión que he podido ver, especialmente los que no se publican, los veo muy cómodamente con de 7 a 10 puntos de ventaja, pero a un mes de la contienda, lo cual es como ir ganando un partido en el camerino 2-0, ¿no? Claro. Osvaldo, sí, una cosa más, que decía Carlos de Tomaso, que él ve la campaña muy muda, quizá por lo larga, pero al fin del día, y los candidatos lo que están haciendo es caminando. El hecho de ir a territorio es mejor en estas etapas que dar más entrevistas. ¿Cómo ves ese tema? Tú tienes 2 líneas en una campaña electoral, la de aire, digamos, ¿no? Y la de territorio. Ambas son importantes. La de territorio para marcar cercanía, presencia, y la de aire para proyectar certezas. Le pongo un ejemplo. Yo no siento de parte de ambos candidatos, o por lo menos no con tanta fuerza, nadie nos ha hablado con contundencia el punto más importante, que va más allá de la seguridad. Yo creo que la seguridad es solo un síntoma del modelo que se ha aplicado en el Ecuador, que es un desastre. Entonces creo que la primera garantía, porque eso de que joven vota joven, que la juventud, etcétera, la primera garantía que tenemos que tener, especialmente el señor Noboa, es que no va a ser la prolongación de este desastre. Porque el país, esto ya no es que vamos a ser Venezuela, que ha sido la vieja confiable, o ahora nos transformamos en México, no es que estamos camino a México. Porque se le digo con conocimiento de causa, he trabajado y vivido en México y en plazas muy calientes centroamericanas también. Pero México siempre estuvo focalizado el tema en fronteras. Usted no ve un sicariato en Ciudad de México y reto a probarlo. O si hay, es algo marginal, ¿no? Siempre fue un problema, o ha sido un problema también es el problema del exceso de narcoseries de mucha gente o analista que ve, ¿no? Siempre fue Tamaulipas, Tijuana, Baja California, al sur Chiapas, pero había sectores del país, por ejemplo Toluca, el Estado de México, la Ciudad de México, que estaban, digamos, como
no impenetrables, pero eran, o sea, en cambio el Ecuador es un país de este tamaño que está totalmente tomado. Entonces, en el caso nuestro, que ya somos un México, hay que evitar el proceso de lo que yo he denominado duranización o quevedización, que se transforme todo el país, la tragedia que está viviendo Quevedo y Durán. Entonces creo que lo que tienen que ambos candidatos garantizarnos, porque honestamente yo creo que si el estilo o la impronta de este gobierno se prolonga en cualquiera de los dos, ya viene la desintegración, pues ya hablemos con Petro para volver a la Gran Colombia, ¿no? O sea, ya sería una tragedia espantosa prolongar esta tragedia. Y lo segundo, un poco las certezas y la contundencia de con quién se van a juntar, hablando ya en términos coloquiales. ¿Quién de frente? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu plan de seguridad? Para mí, la seguridad es una política pública, punto. O sea, no hay vuelta a quedarle. Y una política pública lo establece la Constitución, porque los GATS lo que pueden hacer es poner el agua, los colchones, ventiladores, hacerle barra a los policías, pero quien delinea la política pública de seguridad es el Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, hablando del Ejecutivo, hablando de seguridad, yo no he escuchado con nombres y apellidos, con un plan, etcétera, etcétera, de ninguna de las dos candidaturas. La una apela al pasado, el pasado que fue mejor, que indudablemente nos guste o no en materia de seguridad. Hay un lapso de 5 años con las cifras más bajas de inseguridad en nuestra historia, que fue el 16 al 20, de 5 muertes violentas. Eso es un lustro, es bastante, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia que se va a aplicar ahora de parte de ambas candidaturas para tratar, por ejemplo, este gran problema? Sin contar el resto de problemas de migración, el problema del desempleo, el problema del colapso de los servicios públicos, todo ese tipo de temas yo no lo siento en el debate. Yo siento, como palabras más, palabras menos de Tomás lo plantea, totalmente aletargados, totalmente como al garete, digamos, la campaña. Todavía no siento contundencia y lo más importante es certezas donde nos digan con nombre y apellido quién va a liderar el plan de seguridad, cuánto se va a invertir, y yo no lo he visto, o al menos no lo investigaba. Sí. Osvaldo, ¿cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Buenos días. Yo lo sigo en Twitter y a veces interactuamos y conversamos respecto de esto también. Ahora, yo creo que en función de lo que usted ha mencionado, la repentina llegada de Daniel Noboa a segunda vuelta, creo que lo llama a él a afinar muchísimos puntos de sus propuestas, porque en la primera vuelta mucha gente no las conocía y él tuvo muy poca exposición, y creo que en esta segunda vuelta larguísima, y son 45 días porque eso establece la ley para las segundas vueltas, quizás habría que reformar la ley para que sea 3 semanas o un mes, pero esto es larguísimo. Entonces, quizás se están apuntalando esas propuestas para exponerlas en el debate. No sé, realmente no lo sé, pero mi pregunta va más allá de esto, por ejemplo, de cómo captar ciertos apoyos de otras líneas políticas. Yo soy de los que piensa que el correísmo, a pesar de tener una votación considerable, que es 1/3, como usted lo dijo, el 33%, yo creo que el techo del correísmo es mucho más fuerte que el de cualquier otro candidato. Siendo así que Guillermo Lasso, que es una figura que polarizaba bastante al electorado, a la izquierda, etcétera, le pudo ganar a Andrés Arauz, sacando ese 33% también que sacó Luisa González. Me parece que el correísmo está estático en esa base electoral que la tiene, y es muy difícil superar ese techo, cosa que creo que, dada la votación y la estructura de los votos de esta primera vuelta, en donde Zurita tuvo 16, Jan Topic el 14 y Otto el 7, creo que es más difícil para Luisa capitalizar ese voto que para Noboa capitalizar ese voto. De hecho, acabamos de tener a Andrea González aquí, candidata a vicepresidencia de Zurita, y realmente nos dejó ver que el movimiento va a apoyar a Daniel Noboa. ¿Qué opina usted respecto de ese techo que podría tener el correísmo, a pesar de tener esa votación considerable, que coincido, es considerable, pero creo que es muy difícil que se eleve mucho más de lo que Noboa puede capitalizar? Claro, aquí hay dos lecturas. La primera, Daniel Noboa, el apellido Noboa, ha estado presente en la papeleta todo este siglo. Y la elección pasada, el 2021, al señor Noboa no le dejaron inscribir al padre simplemente por llamarse Álvaro Noboa, o decirlo directamente para no afectar la candidatura de Lasso. Entonces, el apellido Noboa ha estado presente todo este siglo y gran parte del anterior, digamos, dentro del contexto del retorno a la democracia, ¿no? Entonces, ese creo que es el primer punto, que es lo que habría, porque todo tiene una respuesta, o sea, todo tiene una razón de ser, incluso en las ciencias sociales, en primer término. En segundo, los grandes resultados electorales generan en un líder capital político, pero no capacidad de endoso. Esas son dos cosas muy diferentes cuando abordamos estos temas del marketing, la comunicación, el derecho, etcétera. Ojo con ese tema. Los grandes resultados generan capital político, más no capacidad de endoso.
Tercero, solo un paréntesis, creo que Andrea González es literalmente una sobreviviente de una tragedia de la que hay que hablar. Y segundo, creo que es el mejor cuadro, o por lo menos lo más visible que se avecina dentro de esa tendencia. Cuarto, la teoría de las coaliciones, que sería el nombre técnico, hay varios tratadistas, digamos que la trata Laclau, la tratan algunos especialistas, politólogos sobre todo, ¿no? Algo habla Sartori, aunque para mi gusto es más constitucionalista que politólogo, pero bueno. La teoría de las coaliciones se consolidó en la elección del señor Guillermo Lasso, ¿sí? Pero 2021 era un escenario distinto, era un país diferente. Nosotros vamos a cerrar este nefasto año probablemente con ciudades como Esmeralda, Quevedo, que ya van a estar entre las 5 o 10 ciudades más peligrosas del planeta. Más de 100 muertes violentas. Una pesadilla que yo la vivía en Centroamérica como algo ajeno. Allá yo tenía protección, blindado, íbamos a un hotel 5 estrellas a trabajar, pero acá yo voy a la panadería, a la tienda, ¿no? Entonces, esa teoría de las coaliciones que se consolidó en la campaña de Lasso, no necesariamente, y ahí creo que fue un acierto de Noboa al hablar, yo no quiero trincas, amarres, todos son bienvenidos, no necesariamente podría beneficiarlo a Noboa, porque yo también podría decir, esa es la misma camioneta, como decía Bucarán en los 90, que llevó a Lasso al poder, y ya estamos viviendo esta pesadilla espantosa, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, para mí, a esta hora, si ustedes me preguntan, Noboa está arriba, sí, pero eso hoy, a un mes de las elecciones, cualquier cosa podría pasar. Y hay un gran segmento de la población, sobre todo el electorado, que es indistinto a correísmo, anticorreísmo, suponiendo que la candidatura que representaba el anticorreísmo radical, que era la de Zurita, porque también hay dos hechos en segunda vuelta de los cuales no se habla. En la primera vuelta, y concluyo con esta idea. El primero, que fue indudablemente el asesinato de Fernando Villavicencio, que marca un punto de inflexión macabro en nuestra historia moderna democrática. Es una brutalidad lo que pasó con el señor Villavicencio, que para mi concepto, si Villavicencio hubiera estado en el debate, suponiendo que tuvo la licencia que tuvo, porque era un gran orador, hay que reconocerlo, creo que le hubiera sido otra historia. Y segundo, la ausencia de Pachacuti, fuerza política que fue la segunda fuerza en la del 21 y fue la segunda en las elecciones seccionales, que por su problema interno no pudo estar presente. Entonces fue una primera vuelta típica que nos dio resultados atípicos en la segunda. Pero ¿qué opinas respecto del posible techo del que yo estoy hablando del correísmo? O sea, yo creo que para ellos independientemente de lo que dices, yo entiendo que faltan muchísimo tiempo y que en ese tiempo se puede capitalizar, pero ¿qué opinas respecto de que el techo del correísmo es más duro de cruzar o más duro de romper que el techo que podría tener Daniel Noboa, vistas las elecciones como están? Porque para mí es interesante, a pesar de que puede ser debatible que el ecuatoriano vote por ideología, para mí sí es interesante que en 2021 las otras dos tendencias que se votaron más eran de izquierda, Javier Hervas y Yacu Pérez, que tuvo una excelente votación. Se tuvo casi el 20%. Hoy en día Yacu Pérez sacó creo que el 2%. Una votación paupérrima y pésima votación. Y Hervas también. Entonces, y a pesar de eso, Guillermo Lasso ganó. Entonces, yo lo que quisiera saber es qué opinas del techo que puede tener. Obviamente, pues estamos especulando. Pero creería yo que con los antecedentes que hay, es mucho más difícil para el correísmo capitalizar el voto que se fue con Zurita, Topic y Sonnenholzner que para Luisa González capitalizarlo. A ver, efectivamente, el resultado de Yacu Pérez prueba y valida el hecho de que la votación que obtuvo fue la votación de Pachacuti. Y la votación de Pachacuti en el 21 fue producto, digamos, fue el capital político que obtuvieron después de las protestas de octubre del 2019. Sí, en todas las mediciones, al menos que yo tuve al alcance, hasta septiembre del 2019, el candidato indígena promediaba 3-4%. A partir de noviembre del 19, post protestas de octubre, bordeaba el 15, 16 y 17, con Vargas, Isa o Yacu Pérez. Entonces, Pérez sacó la votación del colectivo, digamos, de Pachacuti. Ya la discusión de que si estuvo bien, si estuvo mal octubre, ya esa es otra. Pero hablemos en términos de los resultados y la votación que saca hoy. En el caso de Hervas, eso también lo dijimos, creo que con Carlos de Tomaso lo discutimos más de una vez, o lo conversamos. Hervas no era el candidato del partido Guacho Pesantes en el año 21, con el respeto que se mete el doctor Pesantes o Bolívar Armijo, pues. Hervas era el candidato de la izquierda democrática, era el candidato de un partido que la señora Vilma Andrade
cuyo único patrimonio era la foto del doctor Borges en blanco y negro, levantó con un Paco Moncayo que obtuvo 9% y un bloque de 6 asambleístas. O sea, no eran los candidatos, digamos, desde el viento. Y con respecto a los techos, lo que pasa es que los conceptos de voto duro y voto blando han variado mucho. El voto duro del siglo XXI es el blando del XX. O sea, esa volatilidad, digamos, del elector es muy complicado. O sea, acá en Ecuador, en la primera vuelta, tuvo que haber un magnicidio que afectó directamente el resultado de la elección. No voy a detallar a quién afectó, a quién no y con cuánto, porque es especular, pero está claro que afectó la elección. Entonces, con un margen tan amplio de tiempo, que es un mes, que me parece una chifladura, si yo no me equivoco, la ley dice hasta 45 días. Tendríamos que corregirlo, lo que estamos hablando, ¿no? Pero en este caso, el margen es tan amplio que podría suceder cualquier cosa. Indudablemente hay un sector de la votación que te dice abiertamente: yo en los días de mi vida votaría por un candidato del correísmo, se me ocurre. Pero también tienes otro electorado. Porque hay un dato súper interesante cuando revisas los resultados electorales. En la Sierra Centro, especialmente provincias como Chimborazo y Tungurahua y Bolívar, de alta población indígena, en este caso la votación de Noboa fue impresionante, quedó en primer lugar. Entonces habría que ver en esta segunda vuelta cómo se consolidan, digamos, estas candidaturas, qué estrategia plantean y finalmente qué incidencia tienen. Ahora, el correísmo sí, indudablemente tiene un techo complicado, pero yo no creo que sea imposible en este momento, por el tiempo básicamente, más que por las estrategias. Yo creo que están jugando a guardémonos para el debate a ver qué pasa, más candidaturas, pero por el tiempo yo creo que cualquier cosa podría suceder. Osvaldo, buenos días. Pues con Osvaldo sí nos conocemos hace muchos años, hicimos política universitaria, hicimos política universitaria, además triunfal, porque ganamos casi todo. Osvaldo, a mí me tiene preocupado, para mí una diferencia de 10 puntos en un balotaje es nada, ¿no? Porque básicamente si recuperas un punto le bajas al otro, entonces es realmente una diferencia de 5 puntos. Por ahí he hecho una comparación de los dos últimas encuestas y pues la cosa yo la veo que se está un poco apretando, vamos a decirlo así. Ahora, esta que tú dices es muy importante. Daniel pasó desapercibido la primera vuelta. Hoy en día está siendo objeto de ataques, principalmente más que Daniel, su vicepresidenta, ¿no es cierto? Que ha sido, pues ha venido un oleaje de una biblioteca que tenían guardada, pues, y han sacado el tomo vicepresidenta Daniel, le han dado, pues, por todas las redes. Ese silencio, ese silencio que no lo necesitó en la primera vuelta porque no fue objeto de ataques. Nunca vimos cuál es la estrategia de defensa de Daniel Noboa. ¿Crees tú que ese silencio es una estrategia adecuada? ¿O cuál debería ser, pues, la estrategia para, como tú dices, dar certezas? Certezas que es lo que intentan, pues, destruir con estas campañas por parte del correísmo. Solo una anécdota, Carlos. Ayer me encontré a nuestros amigos Juan Carlos Lamota y Lenín Chica, que si nos están viendo, un abrazo y un saludo. Solo te comunico que ya los dos son abuelos. ¡No! Hoy día hemos salido todos aquí destrozados con la edad. El programa de hoy. 30 años sí, la verdad que voy a conseguir otro ya estoy rodeado de viejos. Por cierto, ya Lenín usa esas cachuchas. Sí, pero bueno. Buenos amigos, saludos a ellos. Un gran abrazo a los amigos. A ver, yo voy a hacer un comentario brevísimo sobre Verónica Abad, a quien me honra conocerla, me honra ser su amigo y me honra que un gran conglomerado de profesionales de comunicación le otorgó un reconocimiento por su labor en materia de liderazgo femenino, desde una visión que ella tiene. Ahora, tengo muchos amigos que aprecio y admiro como Verónica, con los cuales tengo una divergencia, una discrepancia ideológica. Yo no ejerzo ese ejercicio, digamos, desubicado de querer colonizar la cabeza del otro. Entonces yo creo que la Vero es una persona honesta y se ha mostrado tal como es. Lo que ustedes han visto en las redes, en los medios, es como es ella. Así es ella, así ha sido toda su vida, así ha pensado. Yo discrepo totalmente en lo político, pero creo que es una mujer honesta y se ha mostrado tal cual es. Yo estoy en contra de la privatización de cualquier servicio público, ella no. Y estoy seguro que Noboa sabía perfectamente cómo era ella, o por lo menos si hizo algún tipo de investigación. Entonces no nos sorprendamos en este momento, ¿ya? Pero en todo caso, esa es Verónica.
esa es Verónica y ha sido auténtica y la única coincidencia que sí tenemos con Verónica Batalla, a quien le mando un abrazo y mucha suerte en esta campaña, ¿ya? Es que yo también soy una persona que cree con mucha potencia y fuerza que el aborto no debe dedicarse en ninguna de sus formas, pero ese es otro debate. Así que esa es Verónica, que tiene una afectación, ha sido interesante en esta campaña. Ahora, yo planteaba el otro día en algún foro que sería interesante un debate entre los vicepresidenciales. Alguien me decía, no, pues son irrelevantes. No, no son irrelevantes, son los primeros en la línea de sucesión en un país súper inestable. Y ambos han presentado observaciones, como usted los quiere interpretar. Cuando el uno lo dice, ahí los medios, algunos se disparan, cuando el otro lo dice, no lo dicen tan alto, no importa. Pero está claro que ambos tienen dudas. Dicho de su boca, los dos. Entonces yo sí creo que amerita más respuestas al país. Yo no creo que la dolarización, yo creo que la dolarización es como el becerro de oro de los economistas nacionales, ¿no? Yo creo que ya está, ya no hay que moverla, nos salvó la inflación, pero también creo que hay muchos comentarios y observaciones que se podrían hacer, desde la economía, obviamente. Ahora, con respecto a las candidaturas y a esta afectación que tendrían los binomios, creería yo que esto de la certeza se da con hechos. Otro ejemplo, Guayaquil, por ejemplo. Guayaquil tuvo dos grandes golpes nefastos para su marca como ciudad, que tomó décadas construirla, que eso entre Férez Cordero y Nebot lo hicieron, que fue la marca Guayaquil. La pandemia, en primer término, y segundo, la crisis de inseguridad. Guayaquil está muy golpeada en su marca ciudad, los negocios están quebrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo Guayaquil. Pregúntele usted a cualquier persona del negocio inmobiliario la cantidad de personas de Esmeraldas, de Los Ríos, que están comprando propiedades en San Borondón o en Quito, en los barrios seguros, entre comillas, porque ya este gobierno democratizó la violencia, porque ya no hay ninguna diferencia de inseguridad entre estar en la entrada de la 8 o Plaza Lagos hoy en día, no te puede matar una bala perdida. Entonces, en ese contexto, estas contundencias se dan proyectando certezas. Y desde mi punto de vista, ¿cuál es la certeza? Y creo que son las preguntas que hay que hacer. Señor candidato Noboa, señora candidata González, mire que yo recién la semana pasada me enteré cómo se llamaba completamente, Luisa González, ni sabía, ni siquiera tiene un posicionamiento desde el nombre. Creo que ambos tienen que decirnos el nombre y apellido de quien va a dirigir el tema de la seguridad, la estrategia, quien la va a dirigir, obviamente, y lo más importante, porque aquí todo el mundo, El Salvador, El Salvador, El Salvador. Yo no estoy de acuerdo con Bukele que esto de hacer cárceles y más cárceles y repartir balas y más balas. Para mí esto se resuelve con más universidades, más áreas verdes y más educación e inversión social. Pero lo rescatable del plan de Bukele son dos cosas. Primero, ¿de dónde viene la medida? Del Estado fuerte, que creo que ese es el gran problema de este gobierno, un Estado totalmente descuartizado. Y lo segundo, el porcentaje de inversión que tiene El Salvador en materia de seguridad. Eso es lo que hay que tomar nota. 5% de su Producto Interno Bruto. En el Ecuador, si no me equivoco, la cifra es 2.8, y en un gobierno anterior, que no va a decir su nombre porque a algunos no les gusta escucharlo, la inversión era casi el 4%. Entonces, en ese contexto, esas son las preguntas que creo que tienen que responder los candidatos, y esas son las certezas, con nombre, apellido, presupuesto, tiempos, etcétera, etcétera. Y yo al menos, obviamente, de pronto no he tenido la culpa yo de no investigarlo. Yo no he escuchado ni de boca del señor Noboa ni de boca de la señora González estos nombres que de las personas que se van a encargar de estas áreas tan sensibles, por lo menos como es la seguridad. Gracias, Osvaldo Moreno, consultor político, por haber venido temprano aquí a Punto de Orden. Bueno, no tan temprano, pero